Bueno, hola de nuevo. Vamos a empezar con la clase de hoy, 24 de noviembre. Vamos a ir un poco en Nisovich. Habíamos visto una de sus clásicas partidas con respecto al tema del bloqueo. Me gustaría un poco seguir mostrando algunas partidas de él. Hoy vamos a ver una partida no tan conocida de él, una partida más de ataque, pero me gustó bastante. Además tiene un tipo de aperturas que no solemos ver en las clases y eso. Que quizás algunos ya conocen, pero para ver también otro tipo de aperturas y otro tipo de estrategias. La partida que vamos a ver hoy es de Nisovich contra Rubinstein en Berlín 1928. ¿Ok? Nisovich va con blancas, así que bueno, vamos a empezar la partida. La partida empezó con la jugada caballo F3. Este movimiento es un movimiento hoy en día muy popular a nivel maestro también. O sea, después de las jugadas E4 y D4, que son como las dos principales en aperturas, vienen caballo F3 y C4. O sea, si hay una 3 y una 4 en jugadas populares, son caballo F3 y C4. Un poco la idea de la jugada de caballo F3 es que como flexible, ¿no? Desarrolla el caballo y el blanco como que después elige qué tipo de esquema jugar. Puede jugar después con D4, con C4, puede jugar también como vamos a ver acá en la partida. O sea, es una jugada que mantiene como la flexibilidad. Depende un poco de lo que haga el negro, el blanco puede como adaptarse, ¿no? Entonces, bueno, la jugada caballo F3, empezó la partida. El negro hizo la jugada D5. También, obviamente, se puede jugar caballo F6 de negras, C5, bueno, hay un montón de movidas. Pero bueno, D5 es de las más comunes. Y acá Nisovich decide emplear una estrategia con la jugada B3. Hoy vamos a ver la partida, vamos a ver un poco esto, ¿no? El tema de aperturas con fianchetos, ¿no? Que en general lo vemos, siempre vemos partidas más de peón rey, de peón dama, ¿no? En aperturas más clásicas, creo que de hecho casi todas las clases hemos visto partidas o de peón rey o de peón dama. Entonces quería mostrar alguna con otro tipo de apertura, más una apertura así de flanco. No sé si alguien juega aperturas con fianchetos acá. Pueden responder en el chat o... Vos jugás aperturas con fianchetos, Matías. Ok, vamos a ver una partida, te va a ayudar un poco a entender algunas ideas. Ok, pero bueno, igual las ideas te pueden servir igual en algunas posiciones. Bien. Bueno, entonces te juega P3. Vamos a avanzar un poco. En alfil F5. Esa fue la partida, Pablo, ¿eh? En caballo F3, D5, B3, alfil F5, ¿eh? Alfil B2, E6. Todo esto bastante típico. Y G3. Dos fianchetos. En este caso. Una apertura con doble fiancheto. Es una apertura muy sólida, ¿no? Como dice un poco Matías, a veces el negro usa también aperturas de este estilo. Pero de blancas, al menos hacer dos fianchetos suele ser más común de blancas que de negras. Porque de negras hacemos dos fianchetos. Quizás el blanco puede jugar muy agresivo ocupando el centro y eso nos puede poner un poco más de dudas. Acá como el negro es de negras y desea jugar un poco más sólido con D5, E6, no tanto como para buscar E5, jugar algo más sólido. Entonces la estrategia de dos fianchetos va bastante bien, ¿no? Con esta jugada G3, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzar un poco. Después de G3, el negro hizo la jugada H6. ¿Por qué piensan que hace esta jugada? O si alguno quizás juega esquemas parecidos a este. O sea, es una jugada muy común también en el sistema Londres. No sé si alguno sabe cuál es. Para llevar el alfil a H7, por Bien, muy si el bien. Bueno, caballo o intenta sea, atacarlo. conocés la idea. O sea, básicamente... Sí, porque yo estudié la Caro-Kann, de hecho. Claro, en la Caro-Kann hay variantes también que te hacen como H4 y tienes que hacer H6 para esconderlo, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí, sí. Sí, también lo que da el sistema Londres de blancas. O sea, de hecho la estructura que tiene el negro, esta estructura con D5, E6, alfil F5, H6, muchas veces la hace el blanco. D4, alfil F4, E3, H3, ¿no? Es una estructura que el negro saca ese alfil, pone los peones en blanca, saca primero el alfil para que no le quede encerrado dentro de la cadena de peones. Y acá H6 como que le da un espacio en esa casilla en H7, ¿no? También se anticipa cualquier ataque del caballo blanco en H4, ¿no? Es una jugada que si bien parece que gasta un tiempo, una movida, muchas veces le decimos, ¿no? No mover muchos peones en la apertura. En este caso tiene cierta justificación, además porque blanco no está abriendo el centro, está jugando una apertura lenta, ¿no? Recuerden siempre, aperturas más lentas podemos hacer más movidas de peones o gastar más tiempo, ¿no? Blanco hace una apertura B3, G3, no es una apertura agresiva, es una apertura para armar una partida lenta, ¿no? Lo cual el negro puede hacer lo mismo, armarlo lento, ¿no? Entonces H6, muy bien como dice Juan,
Se va a la casilla H7 para el alfil. En esta posición en particular, más que nada, si el blanco hace caballo H4, poder tener alfil H7, ¿no? Una baja que está bien, de hecho. Vamos a avanzar un poco. Alfil G2. Entonces, Pablo, la partida fue H6 y alfil G2, El negro se la jugaba caballo D7. También es bastante normal. A mí personalmente caballo D7 igual no me gusta como tanto acá. En general yo he jugado esquemas similares de negras y prefiero más empezar con caballo F6 directamente. Y esperar a ver qué hago con el caballo de B8. Y un concepto importante de las aperturas en general, conozcan o no las aperturas, es el tema de la flexibilidad. De qué hacer con las piezas. Acá el caballo de B8... Todavía no sabemos si vamos a jugar C6 o quizá vamos a jugar C5 y caballo C6. No está del todo claro cómo vamos a jugar, porque el blanco tampoco definió mucho. Entonces, me parece que acá hay como tres jugadas que el negro en general va a hacer, que son caballo F6, alfil F8 mover, probablemente hay 7 y enrocado. Entonces, por regla general las aperturas cuando tienen dudas en qué orden empezar el desarrollo y eso, mi consejo es, hagan primero las jugadas que normalmente van a hacer siempre, ¿ok? O sea, en esta posición, para mí caballo F6 y alfil D7 en roque, el negro la va a hacer siempre. Ok, por la manera que desarrolló. Ahora, caballo D7 no sé, es como que depende de quizás lo que hace el blanco, ¿no? O sea, a mí no me gusta tanto, me parece como un poco flexible. No sé si se entiende lo que veo, quizás un poco rebuscado. No sé si se entiende a dónde apunto. Si no, pregunte, no hay problema. O sea, no sé Sí, la pérdida de tiempo, ¿no? También. Sí, más que nada, no sé si el caballo va a ir ahí. Y precisamente después, si lo quiero en otro lado, voy a tardar un poco lo que decís, ¿no? Si ponerle después no lo quiero en D7 y lo quiero en otra parte, voy a perder tiempo. Es un poco lo. Ahí podría como cerrar tu concepto, ¿no? Por eso me gusta más caballo F6, me parece una mejor movida acá. Vamos a Es más ver. natural. Sí, en mi opinión, sí, ¿no? Insisto que el consejo para mí es ese. Hagan siempre las jugadas que normalmente van a hacer la mayor parte del tiempo. Siempre ese es el orden, ¿no? Las jugadas que no están 100% seguros de hacer es mejor guardarlas para más tarde, porque quizás, como digo, el caballo puede salir de otra parte, ¿no? Entonces, bueno, caballo de 7 vino. Vamos a avanzar un poco. Enroque corto. Caballo F6. El de G8, Pablo, caballo G8 F6. Y el blanco jugó D3. Esta es un poco la estrategia del blanco. No quiere todavía poner peones en cuarta, o al menos no el peón de D, ¿no? Porque fíjense que como el blanco sacó las piezas y jugamos ese peón D4, no es como tan buena. O sea, se puede jugar perfectamente igual, ¿no? Pero no me gusta a mí tanto, porque el punto en E4 le queda bien al negro, ¿no? Que tiene el caballo en F6, el alfil en F5, tiene como buen control del punto en E4, ¿no? Entonces, por la manera que desarrolló las piezas del negro, el peón está bastante bien en D3, ¿no? Limita el alfil, controla E4, no le da esa casilla, ¿no? Después ve qué hace con el peón E, con el peón C. Esa es un poco la idea de este tipo de aperturas, ¿no? Flexibilidad, ¿no? Mantiene como sus opciones, ¿no? Entonces, bueno, vino D3, esa fue la jugada de la partida. Momento, por favor. Alfil E7. Y acá se la juega E3. Bueno, esa es como ya... Quizás un poco mucho. O sea, está muy jugable, igual. No sé si alguno juega aperturas de este estilo, así como bien lentas. No sé, Matías, si de las jugadas así como tan despacito, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que quiere con E3 es dejar la casilla a la dama en E2, ¿no? Es como muy lento. El blanco quiere desarrollar de forma muy lenta, ¿no? Enrocar rápido, ok, sí. Bueno, el blanco ya enrocó igual acá, ¿no? Así que en ese sentido ya cumplió. El blanco lo que estaba prácticamente con los peones está controlando toda la quinta fila y está preparando muy lento el desarrollo de piezas. Y romper más adelante, esa es como la estrategia, ¿no? De todas maneras, el blanco acá tiene otras maneras de jugar. Podría haber jugado con C4 también, O sea, por ejemplo, C4 es una jugada bastante típica acá también, atacando el peón de D5. Normalmente ahí el negro continúa con C6, ¿no? Aclaro que jugar D por C4 de negras y permitir hacer B por C4 en general es una mala idea porque cedemos del centro, ¿no? El blanco trae un peón hacia el centro, el negro pierde el peón del centro, ¿no? Entonces, a C4 normalmente el negro haría C6. Y acá el blanco podría jugar caballo BD2 o caballo C3. Eso sería otra continuación normal. Pero bueno.
Otra continuación de blanco podría haber sido caballo BD2. Y en roque corto jugar una jugada tipo torre E1. O quizás incluso dama E1. Para tratar de apoyar la ruptura con E4. Más directo. Ese era otro plan interesante para blancas, ¿no? Alguna pieza en E1. Incluso la dama. Y después tratar de jugar con E4. Y tratar ya de presionar un poco el alfil de F5, ¿no? La idea de Nisovich es parecida igual. Así que vamos a avanzar un poco. Vino E3. Bien, en roque corto. Esa fue la partida, Pablo, ¿eh? La jugada fue E3 alfil E7, ¿ok? Digo, pues estaba mencionando variantes, para no confundirte. Bien, E3. En roque corto, dama E2. Y C6. También, acá el negro quizás podía haber pensado en C5, ¿no? Un poquito más activo, ¿no? Usted decide cómo jugar muy sólido, básicamente, ¿no? Bueno, C5 era otra opción. Igual C5 era una jugada que me hubiese gustado hacer más quizás con el caballo en C6, ¿no? Esto era un poco lo que hablaba hace un momento, el tema de la flexibilidad, ¿no? Con el caballo en B8, C6 a C5, mi caballo podía salir por C6, lo cual me parece que era una mejoría de desarrollo, ¿no? O sea, C5 combina mejor con el caballo en C6 y C6 con el caballo en D7, ¿no? Por eso es que hace C6. Bien, estoy, ¿no? Déjame si va todo bien. Bien, entonces... Sí, Ok, perfecto. va a poner. Sí, siempre tengo miedo cuando no me responden en un tiempo que se me cayó la conexión o algo, ¿no? Estoy hablando hace una hora sin conexión, ¿no? Bien. Entonces C6. Dama de 2 C6 fue la partida, Pablo. Y acá Nisovich ya es una rara, ¿eh? Esta es bastante difícil de explicar. No es un tipo de jugada que recomendaría que hagan en general la que va a hacer acá Nisovich. Nisovich era un jugador que tenía ideas muy originales, ¿no? Le gustaba mucho esto de lo que él suele llamar en sus libros la profilaxis. Esto de anticiparse mucho a las ideas del rival, básicamente, sería la profilaxis, ¿no? Para no complicar el término, que es más complicado de lo que realmente significa, por decirlo de alguna manera. Le gustaba muy lento a Nisovich, o sea, mucho anticiparse a lo que va a hacer el rival. Acá hace una jugada bastante rara. Acá la jugada más normal para mí es caballo BD2, por lejos. Por lo que veníamos diciendo. Hace esta jugada rey H1. La idea de esa jugada, básicamente... A ver, como para explicarlo un poco. Se va a ver un poco en la partida igual. Básicamente le está pensando como muy adelante Nisovich. En el sentido, está pensando quizás que en algún momento va a mover su peón de F2. O sea, va a sacar su caballo de F3 a algún lado. Quizás, por ejemplo, D4. Y quizás va a querer en algún momento ganar espacio con una jugada tipo F4, ¿no? Está pensando un poco a futuro, ¿no? Entonces, lo que está pensando es que si él va a mover el peón F algún día, quizás no quiere estar en esa diagonal, ¿no? En la diagonal de A7G1, donde está su rey, ¿no? A mí me parece como demasiado temprano, en mi opinión, para hacerlo. Podía hacerlo más tarde, digo, ¿no? Pero bueno, esa sería como la explicación, básicamente. Se quiere como mover algún día el peón F, el peón E, y no quiere como tener problemas en esa diagonal a largo plazo, ¿no? Esa sería la idea. Supongo que les parece rara la jugada, ¿no? A mí igual me parece rara, de todas maneras. Muy sofisticada. Sí, a mí muy pasiva, digamos. Sí, rara. Sí, rara. Soy solía jugar así. Solía hacer este tipo de jugadas raras. Pero vamos a ver que la partida lo va a justificar, ¿ok? O sea, vamos a avanzar un poco. Pero sí, no es el tipo de jugada que en general recomendaría que hagan, salvo que estén muy seguros, ¿no? Vamos a ver qué pasó. A5. Y bueno, ¿qué intenta el negro ahí? A5, ¿qué hacemos ahí contra esa jugada? ¿Qué les parece? Parece que A4. Claro, ¿te parece a vos, Juan, que tenemos que frenar eso? Posiblemente sí, porque podría venir una expansión en el flanco de damas. Claro, o sea que te van a jugar a 4 a vos, ¿no? Claro, ese va a ser el tema, ¿no? ¿Ah? Digo que el negro va a jugar a 4, a eso te referís, ¿no? Sí, quizás B5 también. Claro, B5, 4, empezar a como ganar espacio, básicamente. Sí. Exacto, ¿no? Está bien. ¿Cuál decís? A ver, Matías, vos.
A mover el alfil a D4. Ok, ¿con qué idea exactamente esa jugada? Díaz? Ok, defender C5 y E5. Puede ser, o sea, lo que pasa es que te lo van a echar ahí, ¿no? Porque C5 incluso te lo pueden echar con el peón, ¿no? O sea, no. No es como una casilla muy estable que digamos en D4. Es como que la idea está buena, pero quizás te conviene hacerlo en algún momento cuando tengas más control sobre C5 y E5. No sé si es como el momento, ¿no? Porque el negro tanto te lo puede echar con C5 y ya ponerte preguntas inmediatamente, como tanto jugarte, no sé, dama C7 y tratar de echarte con E5, ¿no? Es como que no está del todo estable tu alfil. Caballo C3, ¿en qué momento? O sea, sin alfil de 4 decís, o... Alfil de 4 y a dama C7, caballo C3 ahí decís. Pasa que caballo C3 te van a hacer E5, vas a tener problemas con tu alfil, eso es un poco lo que te mencionaba, ¿no? Quizás una idea, Matías, para que tengas en cuenta. Ah, directamente, ok, sí, esa parece un poco mejor. Pero en general el caballo está un poco mejor en D2 igual, Matías. O sea, caballo 3 puede ser, no es un mal movimiento en absoluto. Pero en general está un poco mejor en D2, que no obstruye tu alfil, ¿no? Una idea es este tipo de aperturas, como la que hizo Ninsovic, déjale un poco de espacio a los peones, ¿no? Y no obstruyan los alfiles, ¿no? En lo posible, ¿no? Necesitaban mantener como la opción de romper con los peones, ¿no? Bueno, acá hizo un poco la jugada que dijo Juan, que era A4, ¿no? Para frenar que el negro haga A4, ¿no? Esa jugada está muy bien, Juan, ¿no? Hay que frenar un poco que el negro se venga con el peón de A. Entonces frena con A4. Deja un poco débil la casilla en B4. Pero tampoco es que el negro puede entrar con ninguna pieza que moleste, ¿no? O sea, el caballo de D7 estaría bueno que esté en B4, pero no llega, ¿no? Entonces, imagínense que ese caballo estuviera en B8 ahora, en vez de en D7. Podría jugar caballo A6 y caballo B4. Tendría una casilla ahí más o menos razonable. Porque el peón DC de blanco, potencialmente si mueve el peón DC ya debilita el peón de D3. Pero con el caballo en D7 está muy lejos de B4 y como que no es un problema esa casilla. Porque el alfil ahí no hace nada. Entonces, A4 es una buena jugada. Con eso caballo C5. Yo creo que Rubinstein empieza medio a no tener muy claro cuál es su plan, ¿no? Porque caballo C5... Bueno, No, quizás ningún intenta lado. el B5 que dijo... que había dicho Juan. Sí, Pablo, decime. No, que te iba a preguntar también, justo el micrófono. Te iba a preguntar, ¿este es tipo una apertura, digamos, erizo pero de blanca? ¿Podría llegar a ser? Sí, algo así. No es técnicamente un erizo, por la estructura en general de erizo es que blanco cambia el peón C por el peón de negro, ¿no? Ya el erizo es tipo más bien que se produce mucho en sicilianas o en inglesas. Ya se Ajá, cambia el ya. peón de C por el peón de E. Pero en sí la formación esa de tener todos los peones en tercera para controlar casillas, en este caso la quinta fila, es muy común en el erizo. Creo que te referís un poco a eso, ¿no? De los Sí, peones en sí, E3, D3, sí, B3, sí, G3, ¿no? Que te controlan todo, ¿no? Es como que ahí bien exactamente, sólido, ¿no? y después romper en algún Y momento. romper en algún momento. Exacto. Es como la estrategia es muy similar. No es técnicamente un erizo. O sea, el erizo, como te digo, suele ser, como te digo, con la columna C, en este caso sería el blanco y D del negro, ¿no? Tipo, posiciones más de Ajá. siciliano o de inglesa, ¿ok? Pero las ideas sí tienen como algún aire, tienen similitudes, ¿no? Bueno, Eso que marca ahí Pablo está bien, ¿no? Fíjense un poco esto de... Un poco la estrategia del blanco es que va a romper el momento adecuado, ¿no? Tiene mucho control de casillas y va a preparar muy lento como ir rompiendo. Entonces, bueno, hizo caballo C5. La jugada no es del todo clara, igual si es la mejor movida. Me parece que acá Rubinstein estaba un poco sin plan, ¿no? Estas aperturas no eran comunes en esta época. Eh, Así que en ese sentido es un poco lógico que Rubinstein un poco se perdiera en este punto de qué hacer, ¿no? Quizá el primer jugador que empezó a jugar este tipo de aperturas de Fianchetto fue Richard Reti. No sé si alguno ha escuchado hablar de Reti. Bueno, tiene libros muy buenos Reti, recomiendo en sus
No me acuerdo de los títulos, básicamente, estoy un poco quemado, pero bueno, Reti escribió algunos libros clásicos sobre ajedrez y fue el primer jugador en un poco lo que se llama la escuela hipermoderna, empezar a utilizar este tipo de aperturas con fianchetos, ¿no? En esta época todavía, como le digo, esta partida de 1928 era una estrategia bastante novedosa, ¿no? Entonces, es lógico que Rubinstein acá no encontrara los mejores planes. Bien, vamos a avanzar un poco. Caballo de 4. Bien, ahí me acordé del libro. Los grandes maestros del tablero de Reti. Alguno. Recomiendo este libro. Bastante. Es una colección de partidas de varios de los mejores jugadores de la época. Bien, caballo de 4. Continuamos entonces, Pablo. Entonces fue caballo C5, caballo de 4 la partida, ¿ok? Alfil H7 y F4, ¿no? Que era un poco lo que veníamos mencionando. El blanco quería despejar ese peón F, por eso había corrido el rey Linsovich. Y esa jugada de F4 es muy interesante, ¿no? Gana control de E5, ¿no? Y mantiene flexibilidad con el peón por ejemplo, el de E, el peón de G, quizás en un momento lo quiere mover, ¿no? El blanco de a poquito va ganando algunas casillas, ¿no? Este caballo en D4 también está más o menos bien ubicado. Y al negro le cuesta jugar acá. ¿Por qué le cuesta jugar al negro? Porque no tiene ruptura de peones, ¿no? Esto es muy importante en cualquier apertura, ¿no? El negro no tiene como ruptura, no tiene un break, ¿no? No puede como romper fácil. B5 está muy difícil de hacer, E5 está muy difícil de hacer. Si no hay ruptura de peones, muchas veces no hay plan en ajedrez. Eso es lo que suele pasar, ¿no? Vamos a ver qué pasó. F4, jugó caballo F-D7. Esta jugada tiene cierto sentido. Caballo de F6 a D7, Pablo. Caballo F6, D7. Caballo D2. Finalmente blanco completa el desarrollo. Y hace dama C7. Negro. Va poniendo más control en el punto de E5. Otra posibilidad para el negro en vez de dama C7 era directamente abrir con la jugada E5 en esta posición. Lo que pasa es que si el negro jugaba, por ejemplo, E5 ahora, después de la jugada F por E5, caballo por E5, blanco podía intentar la jugada caballo F5. Y molesta un poco, ¿no? O sea, el negro acá debería comer con alfil por F5, torre por F5, supongamos. El negro podía retirar el caballo a G6, el blanco traer la torre de A1, F1, torre a F1. Y el blanco está mejor acá, ¿no? Ese alfil de B2 es como muy fuerte y esas torres dobladas en la columna F, ¿no? Presionando al peón de F7, ¿no? El blanco acá tiene mejor posición, ¿no? Bien, por la partida no fue por esto. Contra caballo de 2 el negro primero decidió jugar dama C7. Quizás preparando E5 en mejores condiciones. Más sólida. Y acá finalmente blanco le pone un poquito más de acción a esto, ¿no? E4, ¿no? Finalmente, después de tomarse todos los preparativos, finalmente también suma E4 acá, ¿no? Para ganar más espacio en el centro, ¿no? Fíjense como el blanco de a poquito ha ido mejorando estas últimas movidas, ¿no? Bien, entonces después de 4 el negro... Bueno, acá Rubinstein encontró una idea interesante. Vamos a ver lo que sucedió. Decidió comer acá D por E4. Caballo por E4. Caballo por E4. Bueno, unos cambios ahí. D por E4. El blanco no le interesa cambiar su alfil de G2 por el de H7. El alfil de H7 está bastante malo. Por eso el blanco no juega alfil por E4. Prefiere D por E4 y mantenerse al alfil de H7 encerrado, ¿no? Y acá lo interesante es la jugada E5, ¿no? Les pregunto a ustedes, a ver cuál les parece la mejor manera de jugar con blancas acá. E5, ¿no? Poniendo preguntas ahí en el centro de las blancas. ¿Qué hacemos? ¿Comemos? ¿Nos retiramos? Si nos retiramos, ¿a dónde? F5. ¿Qué pieza? El caballo, ok. Eso, a primera vista, la que decís, Matías, es como bastante lógica. Lo que pasa es que después de caballo F5, el negro quizás puede cambiar su alfil, ¿no? Ese alfil en H7 que está bastante mal ubicado. Lo podría cambiar por tu caballo que es muy fuerte, ¿no?
Por ejemplo, alfil por F5. Vos jugarías E por F5. Luce interesante, pero el negro tiene la bastante buena jugada en esta posición, alfil F6, ¿no? Que defiende el peón D5 y prepara hacer también cambios en esa diagonal, ¿no? Y ahí el negro está más o menos aguantando bien, ¿no? Porque tu alfil de G2 no es la gran cosa ahora. Te quedó hacia alfil de G2. O sea, si cambias el alfil de negras, te va a quedar el alfil de G2, que medio que no es tu mejor pieza, ¿no? Que choca contra ese peón en C6, ¿no? Que está bloqueando la diagonal, ¿no? Claro, F por E5, pero fíjate, seguimos con la línea, Matías, en un momento, si querés, alfil F6, si vos jugás F por E5, yo te hago alfil por E5, ¿no? O sea, como que se va a cambiar mucho, va a quedar medio parejo, ¿no? Si haces alfil por E5, te voy a tomar con la dama, ¿no? ¿Dama H5 en qué momento? Pará, da una. No, pasa que dama H5 te dejas el alfil en B2. O sea, deberías primero cambiar en E5, ¿no? Creo que te referís a eso, ¿no? Alfil por E5, dama por E5 y dama. Vos que acá te referís a dama H5, ¿no? Sí, pasa que no vas a ningún lado, Matías, ahí, ¿no? Te hago caballo F6 y te la saco a la dama, ¿no? No es como una buena manera de atacar en esta posición de esa forma, ¿no? Te hago caballo F6 y no vas a ninguna parte, ¿no? No, te falta todavía un poco de piezas, ¿no? Para poder armar un ataque así, ¿no? Igual interesante, ¿no? Bien, ¿qué otras opciones además de caballo F5? A ver, ¿algún otro? ¿Alguna otra idea de blanco acá? Tenía pensado F por E5. Sí. Pero Después de caballo por E5, ¿qué veía, Juan? claro, está pensando tenía pensada caballo B5, pero claro, la dama se va a B8 Ah, y creo querías. que ya lo Caballo para. B5, ¿qué pasa si te como? Porque está defendido mi caballo B5. Está Está defendido con la dama, ¿no? Vos querías que hacer una táctica acá, pero no. Sí, no. No está llegando todavía, ¿no? No, todavía no. Sí, lo que pasa con F por E5, lo malo es que el caballo queda bien ubicado en E5 del negro, ¿no? Un poco el tema, ¿no? Y el peón de 4 queda un poco débil, ¿no? Caballo F3 amenazando E5. ¿Y qué pasa si te comen el peón de F4, Matías? ¿Viste eso? Si te hago E por F4. Caballo F3 es la mejor jugada, pero ahora me la tienen que justificar. ¿Qué pasaba si el negro hacía E por F4? Y tomo con el peón G y juego con peón ¿Y a dama jugante. por F4 qué jugás? Ah, dama por F4, cierto. A ver si pueden calcular esa variante. No. Juego caballo E5. Muy bien, Roberto, excelente, ¿no? Caballo E5 está ganando material. Vamos a pasarlo, ¿no? Entonces sí. E por F4. Si puedes cerrar el micrófono por un momento. Sí, ahora trato, espérate. Sí, no hay problema. Entonces por F. Fui por F4, vamos por F4. Esta te jugaba muy buena, caballo E5. Descubierto, ¿no? Amenazo la dama y amenazo el caballo en D7, ¿no? Entonces, mediante esta táctica, o sea, el blanco defiende como indirectamente el peón, lo que se dice, ¿no? Entonces, bueno, vino por F4, G por F4, esa fue la partida, Pablo. Caballo F13 por F4, G por F4, pero no comió en F4, ¿no? Tuviste en vivo que perdía la pieza.
Pasa que el negro medio que en F4 tenía que comer, ¿no? O sea, ¿no? Medio que no tenía muchas opciones, ¿no? Medio que tenía que comer. Porque supongamos que el negro hubiese jugado alfil D6, ¿no? Contra caballo F3, supongamos alfil D6. Es muy probable que acá el blanco hubiese hecho F5, ¿no? Y fíjense, el alfil de H7 queda horrible, ¿no? O sea, alfil en H7 es un... No tiene proyección, ¿no? Lo cual por eso decidió el negro jugaré por F4, que tiene más lógica, ¿no? Entonces después de G por F4, torre FE8. Fue la jugada de la partida. Y ahora el blanco avanza con E5, ¿no? Finalmente aprovecha que el negro se dio un poco el centro y el blanco empieza a ganar de a poquito espacio en el centro, ¿no? Hace la jugada en E5 para ganar espacio. Un poco la contra es que bloquea un poco el alfil en B2. Pero bueno, gana bastante espacio en el centro. Así que tiene como puntos a favor. Quizás igual podía haber empezado con alguna otra movida, imagino. Imagino que caballo D4 o algo así debía ser opción. Debía haber otras movidas, claramente, con blancas o torre A1. Traer la torre también debía ser una opción. Pero bueno, decidió jugar E5 rápido, que tiene mucho sentido. Él hizo caballo C5. Y el blanco hizo caballo D4, ¿no? Fíjense el tema de la centralización, esto es constante, ¿no? El centro ahí las piezas juegan muy bien, ¿no? Y básicamente lo que está tratando de hacer el blanco ahora es de mover esos peones E y F, ¿no? Buscar algún F5, buscar algún E6, ¿no? De a poquito ir empezando a mover esos peones, ¿no? Porque el negro todavía no tiene como un gran bloqueo, que digamos. No sé, caballo D4 es bueno porque también agarra esa casilla F5, ¿no? Entonces acá ya está medio en problemas, ¿no? Vamos a ver qué sucedió acá. Ruy que se defiende bien hasta un punto. Hace caballo E6. Esa es una jugada razonable. Bueno, acá hay que decir, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Tomamos eso? ¿No tomamos? ¿Esperamos que nos coman a nosotros? Avanzamos con F5. Esperamos un poco más. ¿Qué les parece? Comerías, ok. ¿Y después qué? ¿Te comen? Caballo por E6, F por E6. Me gusta más F5. Yo jugaría F5. F5, ¿no? Todos más... Quien dar mate me parece acá. Todos, ¿no? Más directo, ¿no? Ok, hizo torre de 1. O sea, jugó otra básicamente. Voy a jugar la torre primero. No, F5, a ver, F5 es muy tentadora, ¿no? Caballo por E6, F por E6, obviamente es muy jugable, Matías. Pasa que ahí el negro quizás pueda poner su alfil en F5, ¿no? Todavía como que puede aguantar todavía. Ese peón en E6 está un poco débil, pero también frena los dos peones blancos, ¿no? Obviamente igual es una continuación posible, ¿no? F5 parece muy tentadora, que es la que decían ahí Juan y Pablo. Pasa que F5 quizás el negro tiene la posibilidad que es caballo por D4, alfil por D4 y la jugada alfil F6. Esto era probablemente la jugada que le molestaba a Ninzovich. Aprovechando la clavada, ¿no? Y surgiría una posición ahí bastante rara, ¿no? Que el blanco está ahí medio clavado. Quizás el blanco pueda hacer torre AE1. El rey... ¿A qué te referís? ¿El rey negro decís que queda indefenso? Sí, pero es relativo también, porque... en realidad la dama, si te fijas, defiende más. Ahora volvemos a eso, Matías. Para que cierro esta línea y después volvemos a la pregunta. Entonces, alfil F6... torre A1, por ejemplo, torre A8, ¿no? Es una posición complicada, ¿no? El blanco tiene esos dos peones, pero está ahí medio clavado, ¿no? Una posición rara, ¿no? Bastante difícil de evaluar, ¿no? Pero podía hacer con blancas esto, ¿no? Quizás retroceder con alfil B2 de nuevo, ¿no? Y mantener ahí como la tensión, ¿no? Pero bueno, es rara la posición, porque el blanco medio que ese peón de 5 no lo puede mover y el negro tampoco puede seguir como atacando ahí, ¿no? Una posición bastante rara, ¿no? Y soy prefiero jugar más simple. Primero traer torre de 1, ¿no? Como que espero un poquito más a preparar eso, ¿no? ¿Seguiste la línea, Pablo, más o menos? ¿O?
Estaba F5, caballo por D4 y alfil Sí, F6. sí. Era como complicado eso, ¿no? Bastante incierto. Prefiero no entrar en eso, ¿no? Y respecto a lo que preguntabas, Matías, si el rey quedaba más débil con caballo por E6 y F por E6, es muy relativo si te fijas lo que... Si te da más débil, ¿no? De hecho, si te fijas, después de F por E6, la dama de C7 empieza a defender la segunda línea, ¿no? Cuando corra mi alfil, por ejemplo, de 7 a F8, de hecho tengo mucho más defensa que antes, ¿no? Aunque me falta un peón del enroque, lo traje al centro y me despejó la segunda línea para usarla para defender, ¿no? Así que no, creo que es muy relativo que esté más débil acá que en otra posición. Bien. Quizás algo que te pueda ayudar, Matías, no necesariamente el rey está más débil por no tener los 3 peones siempre. En este caso, fíjate, me falta el F, pero me ayuda a despejar la segunda línea, entonces como que me compensa por ese lado, ¿no? Bueno, veo torre de 1. Una jugada más tranquila y Soninsovich prefirió traer la torre al centro. El F5 era muy interesante, que decían, se podía como evaluar seriamente, había que ver esa posición que estábamos viendo, era medio complicada, pero se veía interesante igual el F5, la verdad. Pero bueno, Soninsovich decidió torre de 1, más tranquila. Traer la torre al centro, poner todo en juego. Pero bueno, eso le da la chance a Rubinstein, que acá otra vez juega bien. Rubinstein se defiende bastante bien hasta un momento. Hace caballo por D4. Alfil por D4. Alfil F5, tiene mucho sentido. Quiere finalmente evitar que el blanco avance los peones. Y el blanco juega alfil E4 para remover ese bloqueador, ¿no? Y otra vez poder tratar de avanzar los peones, ¿no? Fíjense que la partida otra vez, si bien no es quizás el tema principal, el bloqueo está otra vez muy metido en el tema de la partida, ¿no? Que vimos la clase pasada, este tema del bloqueo de los peones, ¿no? Acá Ruby está tratando de bloquear y Soy está tratando de moverlos, ¿no? Entonces hay una lucha permanente entre bloqueo y tratar de removerlo en esta parte de la partida, ¿no? Pero bueno, acá Rubinstein juega un poco flojo. En esta posición, todavía acá podía defenderse el negro bastante bien. Acá el negro debió jugar la jugada dama C8 en esta posición. Ese era el mejor movimiento, ¿no? Más que nada porque poner la dama en D7 está muy a tiro de descubiertas con la torre en D1 y la alfil en D4, ¿no? Es como bastante raro, se pone a tiro de muchas tácticas ahí que hay que mirar, ¿no? Entonces, es mejor ir a dama C8, ¿no? Que si bien corta la comunicación de las torres, mantiene como esa casilla F5, ¿no? En control, ¿no? De todas maneras, en mi opinión, el blanco está un poco mejor después de, por ejemplo, torre G1, ¿no? Y el blanco tiene un par de planes, ¿no? Con ese torre G1 apuntando al peón de G7, algún día puede tener un E6 ahí en el aire. Hay otro plan de blanco, por ejemplo, puede ser venir con torre D3, torre de G3. Otro plan en algún momento jugar quizás dama D3 para que el negro finalmente termine cambiándose alfil y quizás en algún momento poder jugar el F5 más tarde, ¿no? Es como que de todas maneras creo que el blanco tiene la mano en esta posición, ¿no? Tiene mejor posición, ¿no? Si bien quizás el negro se puede defender con un juego preciso, es claro que la posición del blanco es favorable, ¿no? Pero bueno, igual debía hacer esto el negro. Torre G1, dama C8, dama C8, torre G1, alfil F8 y tratar de aguantar de esta manera, ¿no? Ponerse ahí todo atrás, ¿no? Tratar de aguantar la posición. Alfil por E4 es una jugada floja. Porque un poco rompe un poco lo que venimos diciendo este tema del bloqueo. Alfil por E4 cede todas las casillas blancas, ¿no? Lo cual va a ser ahora que el peón de F4 pueda avanzar más fácil, ¿no? O sea, vamos a ver lo que pasó. Vino alfil por E4, dama por E4, torre a D8. Y ahora decidió avanzar con E6. Y el negro decidió defender buena jugada alfil F8. O sea, esta es como la mejor defensa para el negro, básicamente, ¿no? Otra vez esta idea de despejar la segunda fila para que la dama defienda en F7. La torre de 8 clava el peón de 6. Si bien el peón de 6 puede comer igual de F7, jaque. Pero bueno, la fila defiende G7, la dama en F7. Es como el negro coordina más o menos bien acá por ahora su defensa. Y acá Nisovich comete un error que le podría haber costado perder como toda la ventaja en esta posición. En esta posición la jugada era un poco la que veníamos diciendo hace rato, ¿no? Acá Nisovich debió jugar F5, ¿no? Era un poco la jugada que veníamos mencionando hace rato en esta posición. Y acá algo muy importante aclarar es que después de F5, si el negro juega F por E6,
¿Cuál les parece ahí que es la mejor movida contra F por E6? No es F por E6. El blanco, ¿no? F6. F6, muy bien, ahora tercero. Contra F por E6 la idea es jugar F6 y ahí... Otra vez, ¿no? Nubes negras cercanos al rey negro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, por ejemplo, si juega G por F6, ahí creo que ya hay, a ver, vamos a mirar exactamente, ¿no? Pero... creo que sencillamente alfil por F6 es como la mejor movida acá. Creo que alfil por F6, ¿no? Es bastante fuerte, ¿no? Porque hay una idea ahí con dama G6 jaque después que es... supongamos torre por D1, torre por D1 y estoy amenazando tanto dama G6 como torre G1. Acá me va a hacer una defensa, ¿no? No sé si Pablo se diste un poco la línea. Estábamos en F por E6, F6, G por F6, Sí, sí. alfil por F6, torre por D1, torre por D1. Y acá yo no veo defensa, ¿no? Se viene dama G6 o torre G1, ¿no? Sí, sí, no. No defiende nadie acá, ¿no? Entonces, lo cual F5 el blanco le daba mucha ventaja, ¿no? Después de la jugada F5 acá el negro tenía serios problemas para... Porque el negro quizás puede tratar de jugar F6 él contra F5 para decir, bueno, pero el peón de C queda muy fuerte ahí pasado, ¿no? Pero bueno, acá Nisovich calculó mal, increíblemente es una jugada... Hizo alfil E5, como... Primero puso el alfil en E5 atacando la dama negra. Pero esta jugada es un error. Esta jugada es un error que le podía haber costado un poco la ventaja, ¿no? Pero bueno, Rubinstein también comete otro error, ¿no? Haciendo fama una frase que decía el gran maestro Tartakower, ¿no? Tras un error viene otro error, ¿no? Había como una frase que decía Tartakower. Acá se aplica en esta partida, ¿no? En esta posición acá después de alfil E5, el negro debió hacer una jugada que no era tan sencilla, que era primero jugar torre por D1. O sea, esa era como la jugada clave del negro. Acá el negro debió cambiar con torre por D1 en esta posición. Aprovechando de que si le comen la dama, el negro se lleva dos torres, ¿no? El de lado torre por la dama. Sí, o sea, alfil por C7 sería una mala jugada, por torre por F1, rey G2, y el negro estaría a tiempo de jugar torre por E6, ¿no? De hecho acá el negro está mejor, probablemente, ¿no? Y si el blanco juega torre por D1, el negro todavía podía aguantar jugando dama E7. Acá el negro aguantaba todavía. Acá la partida seguía. Y para que se entienda un poco la diferencia, si el blanco ahora hace F5, yo hago F por E6 y no hay F6, porque mi torre no está en F1. Es un detalle ahí bastante fino, ¿no? Yo antes hacía el F6, vieron que la torre de F1 estaba apoyando para jugar un F6 ahí muy fuerte. Pero ahora no lo tengo F6, porque F6 me comen con G por F6 y mi alfil no puede entrar, no puede comer en F6 básicamente, ¿no? Y si hago torre G1 jaque, todavía está a tiempo de protegerse con alfil G7, ¿no? Y ahí aguanta, ¿no? Se retuerce ahí. ¿Logran ver la diferencia con otra posición? O sea, antes hacía F6 y podía jugar alfil por F6, pues mi torre F1 apoyaba, ¿no? Sí, sí. Entonces, y acá como que no. Entonces como que me desvían la torre de F1, ¿no? Eso era como clave para el negro, ¿no? Bueno, esta era como la defensa. O sea, el negro debió jugar torre por D1 y después dama E7 y todavía aguantaba, ¿no? Era una partida todavía bastante complicada, ¿no? Pero desafortunadamente acá para Rubinstein desperdició su última chance, ¿no? Jugó acá dama C8. Esta jugada ya pierde, básicamente. O al menos ya queda en una posición muy difícil. Y ahora sí, vino F5. Y un poco ya el tema que vimos, ¿no? Y acá sí, acá está medio complicado, ¿no? Bueno, acá jugó F por E6 y permitió F6, un poco lo que veníamos comentando. La opción era que el negro haga F6. Vamos a ver esta variante. Si el negro en vez de F por E6 jugaba F6. Acá había un bonito sacrificio, alfil por F6. Entonces la variante posible G por F6. Torre por D8. Dama por D8. Dama G4 jaque. Alfil G7.
Bueno, si juega rey H8, el blanco puede jugar torre G1, ¿no? Y ahí está de mate ya, ¿no? Porque si muere el alfil de F8 le dan mate en G7 y si no le dan mate en G8, básicamente, ¿no? Y si hacemos dama de 5 jaque, después de torre G2, no hay más jaques. Muy importante que la dama de 4 controla la casilla de 1, ¿no? Esto es muy importante. O sea, la dama negra no tiene como más jaques. Y no sé si ven que no hay forma de evitar el mate en G8 o en G7 en esta posición, ¿no? Y si el negro contra la jugada... Pablo, estamos ahí en dama G4. O sea, estamos en la variante alfil por F6, G por F6. Torre por D8, dama por D8, dama G4, ¿no? Y si el negro juega alfil G7... Ahora no torre G1, porque el negro está a tiempo de jugar torre E7, ¿no? Si torre G1, torre E7 todavía defiende. ¿Cuál piensan que es la jugada de blanco contra alfil G7? A ver. Sí, perdón. Sí, la pregunta es ¿cuál es la mejor jugada de blanco contra alfil G7 para continuar el ataque? Pues tenemos pieza de menos y tratamos de seguir atacando con torre G1. Nos hacen torre 7 y todavía el negro aguanta, ¿no? A ver si viene una jugada mejor que torre G1 acá. Torre D1. Torre D1, miren, Roberto. Estás enchufado, Roberto, ¿no? Torre D1. Torre D1 amenaza a la dama. Y si el negro juega dama E7, ahora continuamos con torre D7. Otra vez atacamos a la dama, tiene que hacer dama F8 y le hacemos torre F7, ¿no? Y le encerramos la dama, ¿no? Y ahí o pierde la dama o es mate, ¿no? Está medio perdido, ¿no? Sacrifica a la dama por la torre o ya recibe jaque mate. Como sacrifica a la dama por la torre tiene un final que tiene que perder a largo plazo ahí, ¿no? Todavía hay que jugar ese final un rato, pero blanco tendría que ganar ahí, ¿no? Con la dama. Así que bueno, la partida contra F5 decidió hacer F por E6. Esto probablemente acelera el desenlace. F6, o la idea que habías mencionado antes, esta idea clave. Sacrificar el peón y pasar con el peón F. Y vino torre por D1 ahora. Y ahora, contra torre por D1, ¿qué jugamos? Jugada intermedia. F7 jaque. F7 jaque, muy bien. Juan, excelente. F7 jaque primero. Rey H8. Y ahora sí, comemos con torre por D1. No F por E8 dama. Porque nos hacen torre por F1 jaque, ¿no? Y después no comen esa dama que coronamos, ¿no? Eso sería un error. Entonces torre por D1 ahora, ¿no? Y vino torre D8. Y acá viene un bonito remate. Para terminar esta partida. A ver si encuentra el remate más rápido. Hay una linda jugada acá que... Ok, acá jugó y abandonó básicamente. Hay un muy bonito remate acá. A ver si alguno encuentra cuál es la mejor jugada del blanco acá. O sea, hay varias jugadas que ganan actualmente acá, ¿eh? Pero hay una como que es más linda que las demás. Alfil por G7, pero trata de calcularlo, Matías, ahí. Porque ¿qué pasa si te convendría alfil? Y te como con la torre, ¿no? Ahí. Dama G4. Más G4 y si torre por D1. Dama por D1 y vuelvo a G4 después. Para. Pero ¿cómo es el mate exactamente después? Porque... Después. Alfil por. Ah, no. Pero alfil en F8 todavía, ¿no? Sí, no, aparte del peón no come en el central. Claro, claro. Torre por D8, ¿en qué posición, Matías? ¿Hacen dama por? ¿Cómo vamos a ir? Traten de buscar cuál es la figura de mate. O qué posición puede haber como para ganar, ¿no? Fíjense el tema del rey en la esquina, encerrado, ¿no?
Traten de imaginar posiciones posibles de mate. Torre G1. Sí, torre G1 es probable que gane, ¿no? Supongo que a torre G1 quizás puedo intentar torre D5. No sé cómo voy a hacer el remate. Igual creo que torre G1 debe ganar seguramente, ¿no? Pero a ver, torre D5, ¿habías visto un remate ahí? ¿O...? Ahí vamos, Matías, con tus movidas. Supongo que Roberto, tu idea era jugar tipo atacar con la dama en G7, ¿no? Sí, pero me parece que no da. Todavía, claro, con torre de 5 te ataco el alfil y todavía se te complica un poco. No, hay algo mejor ahora, a ver si alguno lo ve. Está lindo acá. No, dama G4 te hacen torre por torre, Matías. Es un poco lo que decía Pablo también. Todavía no gana eso. Y torre por D8, dama por D8, dama G4. No sé, todavía tengo dama G5 ahí, ¿no? Qué sé yo, sigue la partida, ¿no? Todavía no hay mate ahí. Ahora, antes de seguir diciendo jugadas, ¿dónde hay mate en esta posición? Imagina una figura de mate posible. Alguna pieza que llegue a un lugar y sea mate. Ok, pero para que sea mate en G7 con la dama tiene que desaparecer el alfil de F8, lo cual está un poco complicado. Juan, ¿alguna idea? Sigo pensando en... Sigo calculando torre por D8, pero... No, Claro, pero no es claro porque la manera también te puede dar jaque después, ¿no? Como que hay que calcular sí. cuestiones, ¿no? Eso estoy viendo. Claro. Vamos, a ver quién cuenta el remate. A ver quién lo puede encontrar. Y no es una jugada fácil, ¿eh? El tema es que se están concentrando mucho en G7. Y hay otro punto vulnerable en esta posición. No solo G7. Tienen que mirar bien las características de la posición. Sí, pero H7 es como que, obviamente es un punto vulnerable, tío, pero no puedes como sumar un segundo atacante a H7, ¿no? Si no, sí, obviamente sería un punto muy vulnerable, ¿no? ¿Cuál es la situación con el peón de G7 actualmente? Es un poco lo que están mirando en este momento. Está clavado. Está clavado. Lo cual entonces, ¿qué punto es vulnerable en el negro? El peón de G7 está clavado. H6. ¿Y entonces qué idea podemos tener? Bueno, hay que buscarla, espera. Hay que buscarla. No sé si sea la correcta, pero puede ser. Creo que podría ser alfil por G7. Sí. Si come de alfil, creo que no. No funciona. Está un poco más cercano a lo que dice Matías. No es dama H4. Igual creo que dama H4 funciona también, calculo. Pero con la misma idea, dama G6 es, ¿no? Es dama G6. Dama H4 quizás funciona bien la que decís, Matías. Pero dama G6 le saca más opciones, ¿no? Es dama G6 la jugada. Linda jugada esa, difícil jugada, ¿no? Dejarnos comer la torre con jaque, ¿no? Y acá finalmente el negro abandonó, ¿no? Con esa hermosa jugada, ¿no? Porque el negro tiene torre por D1 jaque, pero después rey G2, torre D2 jaque, rey H3. Se acaban los jaques, el negro tiene torre de más, pero no tiene forma de evitar ese hermoso mate con dama por H6, ¿no? Es un muy lindo remate, ¿no? De parte de Ninzovic. Se quedaron callados. Ahí terminó la partida. Muy bueno. Sí, dama G6 es un hermoso remate. De hecho, dama G6 abandonó. O sea, ni intentó torre por torre eso, ¿no? Reconoció que ya era mate
y decidió abandonar después de dama G6. Es un muy bonito remate. Y un poco lo que me gusta de la partida, un poco, bueno, nada, quería mostrarle como otro tipo de estrategia en aperturas también, que ver otro tipo de posiciones. Vimos una apertura como lenta, ¿no? Una apertura 2 fianchetos, que blanco formando el juego lento, controlando casilla, buscando la ruptura. Pero bueno, vimos como también este tipo de aperturas así más tranquilas también son interesantes, ¿no? O sea, blanco empezó una estrategia muy sólida, con los peones en tercera fila y eso. Con fianchetos, controlando de lejos el centro y de a poquito lo fue ocupando, ¿no? Fue mejorando a poco sus piezas, mejorando un poco la ubicación de sus peones. Y Rubita en medio que se perdió. Nunca encontró el plan el negro, jugó como demasiado defensivo en general. Nunca encontró un plan muy claro, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado la partida y nos vemos la clase que viene.